Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar el recorrido por uno de los temas más fascinantes del mundo, la introducción a los negocios internacionales. En realidad les contaré un poco por qué me enamoré enloquecidamente de este campo. Soy un pintor de hobby, un músico frustrado, un poeta y sentimental, un loco. De todo eso tengo un poco. Me gusta observar la perfección de la naturaleza, de los colores de las flores, la música de los riachuelos, apreciar la imponencia de las aves y animales, al igual que el amor que las mascotas nos dan. Qué extraño que haya iniciado con algunos rasgos que me identifican y caracterizan, pero eso es parte de lo que me enamoró de los negocios internacionales. Las culturas y sus componentes, los países y sus características, sus gentes muy diversas, con costumbres muy particulares, lo que se comen, con lo que se visten, cómo toman sus decisiones, cómo interactúan, cuáles son sus deseos y cuáles sus expectativas. Se va recorriendo el mundo y uno se pregunta por qué unos países tienen 2 mares y otros solo uno, o en algunas ocasiones ni lo tienen, porque unos países tienen estaciones y otros en cambio brillan por el sol o se dejan acariciar por la lluvia, porque unos son planos por sus valles, entre tanto otros son andinos y por ello las copas de sus montañas están pintadas de blanco. En realidad la lectura que uno se hace es ¿qué tienen unos países y qué tienen los demás? Es aquí en realidad donde inicia el deseo de unos y otros por intercambiar cosas, bienes y servicios. El inicio de una película llamada Negocios, y uno tan pequeño, casi insignificante, intentando entender el mundo, viajar por él, conocerlo y robarle un deseo o un destello de recuerdos para ir creando nuestro diario de la vida. En las operaciones comerciales internacionales, es decir, las importaciones y las exportaciones de productos, bienes y servicios, intervienen factores, elementos, instituciones y demás entes que componen el engranaje del funcionamiento del comercio internacional. Desde que se inicia la búsqueda de relaciones entre unas y otras poblaciones y se crean mercados, pasando por la investigación, el diseño de producto, elegir para quién se hace, establecer la negociación y finalizando con la entrega de la mercancía, los factores y elementos que intervienen son muchos. Para comprender mejor el funcionamiento de las operaciones comerciales internacionales de mercancía, podemos clasificar los factores que intervienen en 6 grandes elementos. Primero, aspectos teóricos. Segundo, aspectos técnicos. Tercero, aspectos administrativos, acompañados obviamente también de cuarto, aspectos de mercado, quinto, aspectos legales, sexto, aspectos financieros. Cada uno de estos elementos es diferente entre sí, pero están relacionados entre sí, de manera que una falla o mal funcionamiento de uno influirá en un funcionamiento defectuoso en otro. Pasaremos a explicar brevemente cada uno de los 6 elementos mencionados anteriormente, pero en nuestro encuentro de hoy solo iniciaremos con el primero, aspectos teóricos y los elementos que considera cada teoría. Soportes teóricos. Si ambos estuviésemos viajando por ahí de manera desprevenida, muy seguramente nos gustaría conocer sitios de interés, probar y degustar las cosas ricas de su gastronomía, endulzar la vida con sus pasteles y dulces. Mas al final quisiéramos reflexionar, ¿por qué en mi país no encuentro esto o aquello? ¿Por qué algo tan maravilloso solo está aquí? ¿Qué ocurrió con la naturaleza que nos negó este privilegio? En este aspecto todo se explicaría si podemos incluir las teorías del comercio internacional, que son síntesis científicas e intentan explicar el funcionamiento del comercio internacional en un escenario, podemos decir, ideal. Existen 6 principales teorías de comercio internacional. La primera, la ventaja absoluta. Sostiene que los países tienen diferentes capacidades de producir bienes y servicios con eficiencia. Debido a esas diferencias, un país debe especializarse en producir y exportar bienes en la que sea eficiente e importar aquellos en los que otro país sea eficiente en su producción. Se pretende con ello optimizar el uso de los factores de producción. Un poco sugerir, si somos buenos produciendo flores y mangos, ¿por qué producir autos? La segunda, la ventaja comparativa. De acuerdo con esta teoría, es conveniente que un país se especialice en los bienes que produzca con más eficiencia y compre a otros países lo que produce con menos eficiencia, aunque esto signifique comprar a otros países bienes que él mismo podría producir con más eficiencia. Un poco sugerir, si somos buenos produciendo flores, ¿por qué producir mangos con menor eficiencia? Tercera teoría, modelo Heckscher-Ohlin. Este modelo comercial establece que las ventajas comerciales obedecen a una dotación de factores, diferente en cada país. Así las naciones están dotadas de diversos factores y esa diversidad explica un poco las diferencias en los costos de producción de un bien. Cuanto más abunda un factor, resulta más barato producir un bien. Es decir, si tenemos 2 mares, resulta menos costoso producir pescados que producir naranjas en el desierto. Cuarta teoría, diamante de Michael Porter.
El modelo pretende ir más allá de las explicaciones dadas por la teoría de la ventaja comparativa y el modelo HO. El modelo de Porter intenta explicar que esas ventajas comerciales que tienen algunos países sobre otros van más allá de la productividad y la dotación de factores. El modelo explica que también intervienen factores de competitividad que hacen que un país sea más eficiente que otro. Esa competitividad es creada por el hombre, como por ejemplo la capacidad de negociación de los compradores o la facilidad de entrada o salida del mercado. Quinta teoría, ciclo de vida del producto. Esta teoría afirma que en los esquemas comerciales influye el lugar donde se introducen nuevos productos. Aparte de ellas hay unas nuevas teorías, por ejemplo, la del comercio internacional. La nueva teoría del comercio afirma que gracias al comercio, una nación se especializa en aquellos bienes en los que logra una economía de escala, disminuyendo así sus costos de producción. Al mismo tiempo, adquiere o importa aquellos bienes en los que no logra una economía de escala. A estas alturas de nuestro viaje, usted y yo sabremos un poco más de por qué unos países tienen unas cosas y productos y otros países tendrán otras cosas y otros productos. Eso nos llevará a querer conocer otros lugares, otros destinos. Otro de los factores teóricos más importantes es la política comercial internacional, que son las acciones que emprenden los gobiernos para promover su comercio exterior. Las políticas comerciales las podemos dividir en dos: política arancelaria, conformada por los impuestos al comercio exterior; política no arancelaria, conformada por el conjunto de medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales o para preservar los bienes de cada país. El siguiente factor teórico es la estructura económica mundial, la cual es importante para saber las tendencias comerciales de los países. La estructura la podemos dividir en dos partes: los sistemas económicos y los niveles de integración económica. Los sistemas económicos son básicamente dos: el sistema capitalista, que le da énfasis a la libre empresa y al capital como generación de riqueza. Por otro lado, el socialismo, que da énfasis a la propiedad colectiva de los medios de producción, es decir, no existe la propiedad privada. En cuanto a los niveles de integración, es un término usado para describir los distintos aspectos mediante los cuales las economías de los países se vuelven más homogéneas, es decir, tienden a tener una política económica común. El último elemento teórico son las organizaciones comerciales internacionales. Son instituciones que regulan, promueven y supervisan el correcto funcionamiento del comercio internacional. Existen tres organizaciones que influyen directamente en el comercio internacional: la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Mundial de Aduanas. Existen otras organizaciones que surgen a partir de acuerdos regionales de comercio, tales como la ASEAN, AELC, entre otras. Bueno, integrantes de este viaje, espero les haya generado inquietud y deseo de participar en los negocios internacionales. Qué bueno sería que indagaran sobre el significado de ASEAN y AELC. Hasta pronto y que todo nos salga como deseamos. Éxitos.